El millonario se quedó sin palabras. No fue por perder una fortuna, ni por una traición. Fue por escuchar, por primera vez en su vida, una frase que jamás imaginó: tarjeta rechazada. La escena ocurrió en una panadería elegante, de esas donde un café cuesta lo que muchos gastan en un almuerzo entero. El hombre del traje caro, reloj brillante y aire arrogante, Augusto Meneses, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, estaba allí solo para tomar un café rápido antes de una reunión. Pero en segundos, el café se convirtió en vergüenza. El cajero miró la pantalla del datáfono, luego al cliente, sin saber si repetir el mensaje o esperar un milagro. «Señor, parece que la tarjeta no pasó». El silencio pesó en el aire. Las personas en la fila empezaron a murmurar. Uno de los jóvenes soltó una risita. Una mujer comentó: «Esos tipos, cuando caen, se estrellan duro». Augusto intentó sonreír. «Debe ser un error del sistema», dijo, tratando de mantener la calma. «Pásela otra vez». La segunda vez fue peor. El pitido sonó fuerte, seco, y la palabra rechazada brilló en la pantalla como si hubiera sido gritada. El gerente se acercó con esa sonrisa que no es amable, sino la de quien huele un espectáculo. «Podemos intentar con otra tarjeta, señor. A veces pasa». Pero el tono dejaba claro que nadie allí creía en errores. Augusto sacó otra tarjeta de la billetera con el logotipo dorado del banco. La pasó. Otro pitido, otro rechazo. La humillación ya era pública. El gerente suspiró, cruzó los brazos y dijo: «Señor, tal vez haya alguna pendiente». La frase sonó amable, pero el veneno estaba en la entonación. El millonario tragó saliva. Sintió el calor subirle por el cuello. En su cabeza solo una frase giraba una y otra vez: «Esto no puede estar pasándome a mí». Pero estaba pasando. «Soy cliente de este lugar hace años», insistió. «Tiene que haber un error». El cajero miró al gerente, que esbozó una sonrisa discreta. «Suele pasar, señor. Podemos anular el pedido hasta que se solucione». Una risa disimulada vino de una mesa cercana. El sonido de los cubiertos se detuvo. Todos estaban mirando. Y en ese momento él notó algo curioso. Cuando el dinero desaparece, el respeto desaparece con él. Augusto miró alrededor y vio rostros curiosos, fríos, divertidos con su caída. Esa gente que minutos antes lo saludaba con un «Buenos días, doctor», ahora lo observaba como a un farsante. Afuera, a través del vidrio, una niña lo miraba. Tendría unos 8 años, delgada, con el cabello atado en una coleta torcida y una manzana roja en las manos. Iba descalza, pero su mirada era firme. No entendía de bancos, tarjetas o límites, pero sabía reconocer una humillación. Mientras el gerente ofrecía el reembolso con su falso tono de paciencia, la niña se acercó despacio, con curiosidad, como quien siente que debe estar allí. «¿Está bien, señor?», preguntó en voz baja. La frase fue simple, pero sonó más fuerte que todas las risas. Augusto tardó unos segundos en responder. Aquello lo desarmó más que la tarjeta rechazada. «Estoy...», empezó, pero la voz se quebró. «Estoy bien». «Sí». El gerente puso cara de fastidio. «Señor, hay gente esperando. ¿Prefiere dejar los productos?». La niña miró el mostrador, luego al hombre del traje, y vio lo que nadie más veía: vergüenza. Sin dudar, puso la manzana en una bolsita y metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó un puñado de monedas. «Yo puedo pagar», dijo con inocencia, «pero solo el pan, ¿sí?». El silencio fue absoluto. El gerente rió con burla. «Mira eso. Hasta la niña quiere arreglarlo». Los demás comenzaron a reír también. Augusto, quieto, no sabía si responder, agradecer o irse. Una parte de él quería gritar, decir quién era, mostrar su cuenta bancaria, el edificio con su nombre, las fotos en las revistas. Pero nada de eso tenía sentido frente a una niña ofreciéndole monedas para ayudarlo. El orgullo pesaba más que su traje. La niña extendió la mano.
Las monedas brillaban en su palma, pequeñas y sinceras. «Tenga, señor, solo para que no se rían de usted». La frase lo atravesó. Las risas se apagaron. El gerente intentó mantener su aire altivo, pero algo cambió en el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que compraba respeto entendió que el respeto verdadero no se compra. Antes de que dijera algo, la puerta de la panadería se abrió. Un joven con corbata entró apurado, sudando. «¡Señor Augusto!», gritó. «¡No se mueva! El banco bloqueó todas las cuentas por seguridad». El lugar quedó en silencio. El gerente tragó en seco. El cajero dejó de reír, y la niña, aún con la manzana en la mano, lo miró como si ya supiera. El dinero va y viene, pero la dignidad, esa se pierde solo una vez. La panadería seguía en silencio cuando el joven del banco se fue. El millonario seguía allí, quieto, con el café frío en el mostrador y el orgullo hecho pedazos. La niña, sin embargo, no apartaba la mirada. Parecía no impresionarse por el traje ni por el reloj caro. Solo veía a un hombre triste, y eso, para ella, era suficiente. Augusto carraspeó, intentando recomponer su dignidad. Tomó el celular, fingió estar ocupado y murmuró: «Todo está resuelto, fue solo un bloqueo temporal». Pero nadie respondió. El gerente fingió ordenar la caja, los clientes volvieron a sus cafés y las risas se escondieron detrás de sorbos rápidos. Solo la niña permanecía allí, de pie, con la manzana en las manos y el valor de quien no entiende de jerarquías. «Le dije que podía pagar el pan», repitió bajito. «No hace falta», respondió él con voz seca. «Ya lo solucioné, pero tiene cara de que no arregló nada». La frase, salida de una niña, le golpeó fuerte. Levantó la mirada. El rostro de ella era sencillo, pero había en sus ojos una pureza que él no veía desde hacía mucho. Una mirada capaz de ver más allá de las apariencias, de las cuentas bancarias, del miedo a parecer débil. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, intentando disimular la incomodidad. «Clara», respondió con una sonrisa pequeña. «Mi mamá dice que me puso así porque nací un día lleno de sol». «Clara», repitió él pensativo. «¿Y qué haces aquí tan temprano?» «Vendo fruta en la esquina». Mostró una bolsita con 2 manzanas y unas naranjas. «La señora de la panadería me deja quedarme en la puerta, pero solo si no molesto». Augusto miró la bolsa. Cada fruta parecía un pedacito de esfuerzo. Y por un momento sintió vergüenza, no por la humillación de antes, sino por su propia vida, por lo lejos que había quedado de todo lo sencillo. «¿Y tu mamá?», preguntó solo para romper el silencio. «Está en casa, está algo enferma. Le traje el café, pero seguro ya se enfrió». Se encogió de hombros, sonriendo. «No importa, a ella le gusta así». Augusto no encontró palabras. Un nudo le apretó la garganta. El mismo hombre que pagaba fortunas por vinos que ni siquiera terminaba, estaba allí frente a una niña que veía normal compartir un café frío con su madre enferma. El gerente se acercó intentando cerrar el asunto. «Señor, si el problema ya se resolvió, ¿puedo liberar el mostrador?». Augusto asintió con la cabeza y sacó la billetera. La tarjeta aún temblaba en su mano. «Pásela, por favor». La máquina aceptó. El pitido verde brilló. El cajero disimuló la incomodidad, entregándole el recibo. Pero el gesto de la niña seguía flotando en el aire, más fuerte que cualquier sonido de aprobación. «¿Vio?», dijo Clara sonriendo. «Ahora sí funcionó». «Sí, funcionó», respondió él casi sin voz. Ella dio media vuelta para irse, con la ligereza de quien ya hizo lo que debía y no espera nada a cambio. Pero algo dentro de Augusto lo detuvo. «Espera». Clara se detuvo. Él abrió la billetera de nuevo, sacó un billete grande y lo extendió hacia ella. «Para que compres más frutas». «No hace falta, señor. Yo no ayudé por dinero», respondió rápido, con esa honestidad que no se enseña en la escuela. «Lo sé, pero quiero ayudarte. Entonces cómpreme una manzana». Sonrió.
Así sí me ayuda de verdad. Augusto se quedó quieto sosteniendo el billete. Su sonrisa derrumbó cualquier armadura que quedara. Tomó la manzana, la miró, simple, roja, pulida a mano. Pagó lo que ella pidió, y esta vez no con dinero, sino con gratitud. Gracias, Clara, dijo él. De verdad. Ella se encogió de hombros. La gente cambia cuando alguien les da una mano, ¿verdad? Usted tiene la cara más tranquila ahora. Augusto no contestó. No sabía qué decir. Mientras ella se alejaba hacia la puerta, sintió algo extraño, como si hubiera recibido una lección que ni siquiera sabía que necesitaba. Afuera, el sol brillaba fuerte. Observó a la niña alejarse, cruzando la calle con pasos pequeños pero firmes, sosteniendo la bolsita en el brazo. Esa imagen se quedó grabada en su mente. Por primera vez, el millonario sintió curiosidad por alguien que no tenía nada que ofrecerle a cambio, y eso lo asustó. El gerente lo llamó, interrumpiendo su pensamiento. «¿Todo bien, señor Augusto?» Tardó en responder. «Sí, solo un poco retrasado». Salió de la panadería con el café frío en la mano y el corazón pesado. Mientras el auto de lujo deslizaba por las calles, vio su propio reflejo en el vidrio. Ya no era el mismo hombre. Algo dentro de él se había quebrado, como si la niña hubiera abierto una grieta por donde su humanidad volvía a respirar. Ese día, el millonario no fue a la reunión. Se quedó dentro del coche, mirando a la nada, pensando en lo absurdo que es necesitar tanto para sentirse alguien, y cómo una niña, con unas pocas monedas y una manzana, logró devolverle algo que había perdido hace tiempo. Esa tarde, el millonario volvió a casa, pero no pudo descansar. El rostro de la niña le volvía una y otra vez a la mente. Esa mirada sincera, la forma simple de ofrecer ayuda sin pensarlo. Era como si el universo le mostrara, en silencio, todo lo que se había convertido. Augusto Meneses siempre creyó en una sola verdad. El dinero era la medida del valor de una persona. Desde joven aprendió que el mundo no tiene piedad con los débiles. Creció escuchando a su padre repetir: «El que no manda, obedece», y demasiada humildad es señal de fracaso. Esas frases se volvieron su brújula, y durante años funcionaron. Construyó un imperio, compró apartamentos, autos, terrenos y hasta personas, con contratos, bonos y promesas de éxito. Le gustaba ser el hombre que nadie contradecía. Entraba en cualquier lugar y lo recibían con alfombra roja. Creía que respeto y poder eran la misma cosa, pero la verdad era que Augusto nunca aprendió a ser respetado, solo temido. En la oficina, su presencia era una amenaza constante. Los empleados se levantaban al verlo pasar. Nadie lo miraba a los ojos, y él creía que eso estaba bien. Lo llamaba actitud de liderazgo. La gente pobre no se esfuerza, solía decir riendo en las reuniones. Quieren todo regalado. Su asistente, con la sonrisa forzada, asentía. Nadie se atrevía a contradecirlo. Era el tipo de jefe que confundía autoridad con crueldad. Una vez, una limpiadora olvidó su credencial y quiso entrar por recepción. El guardia, incómodo, explicó la situación. Augusto estaba llegando y presenció la escena. Sin dudarlo, habló lo bastante alto para que todos escucharan. Si hasta para limpiar el piso necesitan control, imagínense para manejar dinero. Despídanla. La mujer se quedó callada con los ojos llenos de lágrimas. Él siguió caminando, satisfecho con su propia eficiencia. En su cabeza era solo otro día de trabajo. Pero esa noche, acostado en su apartamento de lujo, el rostro de ella lo persiguió por unos segundos, hasta que el sueño y el ego borraron cualquier culpa. Ese era el tipo de hombre en que se había convertido. Alguien que confundía la frialdad con la fortaleza. Alguien que creía que los sentimientos eran debilidades demasiado costosas. Y ahora, sentado en el sillón de su sala, con la taza de café olvidada en la mano, notaba lo incómodo que era el silencio de la casa. Sin ruido, sin gente, sin vida. Todo lo que tenía era caro, pero nada tenía valor. La imagen de la niña volvía una y otra vez.
Yo puedo pagar el pan, señor. Era como una flecha atravesándole el orgullo, como si ella hubiera visto en él el vacío que nadie más percibía. Cerró los ojos y pensó en cuántas veces había faltado el respeto a personas como ella. Gente sencilla, a la que trataba como si no existiera. Repartidores, choferes, camareros, limpiadoras, todos aquellos que hacen girar el mundo sin ser notados. Y lo peor, él se enorgullecía de eso. La vida es una guerra, se repetía, y el que siente demasiado, pierde. Pero ahora sentía, y estaba perdiendo lo que más había querido proteger, el control. Esa noche no fue a su restaurante habitual. Mandó cancelar las reuniones del día siguiente. Tomó el coche y condujo sin rumbo, con la radio apagada, escuchando solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto vacío. Cada semáforo era una pausa para pensar. Cada vendedor ambulante que veía en la calle le recordaba a la niña. Ella no tenía vergüenza de ser quien era, no fingía, no se escondía, no tenía que demostrarle nada a nadie. Y él, con todo lo que poseía, era quien más fingía. Paró en una gasolinera, compró una botella de agua y el empleado lo reconoció. «Buenas noches, doctor Augusto», dijo el muchacho sonriendo. «Siempre pasa por aquí». Augusto respondió con un gesto distante. Normalmente le encantaba ser reconocido, pero esta vez sintió algo raro, como si lo llamaran por un nombre que ya no le pertenecía. De vuelta al coche, miró su reflejo en el retrovisor. «¿Qué fue lo que hice conmigo?», murmuró. El reloj caro brillaba en su muñeca, recordándole todo lo que había conseguido y todo lo que perdió para lograrlo. La libertad, la calma, la empatía, cosas que el dinero no devuelve. En el asiento del copiloto seguía la manzana que le compró a Clara. La sostuvo un momento. Era solo una fruta, pero había algo simbólico en ella. Un gesto de pureza en medio de un mundo podrido por la vanidad. Y fue sosteniendo esa manzana que tomó una decisión. Iba a descubrir quién era aquella niña. No para devolverle el favor con dinero, sino para entender qué tenía ella que lo había hecho sentir tanto. Porque en el fondo lo sabía. La tarjeta rechazada solo fue el empujón. El verdadero bloqueo estaba dentro de él. Y aquella niña, sin saberlo, acababa de presionar el botón de reiniciar en su alma. Pasaron 2 días y el millonario seguía pensando en la niña. Intentó volver a su rutina, pero el rostro de Clara regresaba como un eco. En los pasillos de la empresa, los empleados lo saludaban como siempre, con respeto fingido, pero algo en su interior ya no era igual. Las frases que antes lo definían: «Los negocios son guerra», «El dinero es poder», «Los pobres son flojos», ahora le sonaban vacías, casi absurdas. Al tercer día no aguantó más. Salió de casa antes del amanecer, tomó el coche y fue hasta la misma panadería. El dependiente lo reconoció enseguida, aunque su mirada era distinta, esta vez incómoda. «Buenos días, señor Augusto. ¿El problema con la tarjeta ya se solucionó?», preguntó, intentando sonar amable. «Sí», respondió él sin emoción, «pero no volví por eso». Miró alrededor buscando a la niña. No estaba allí. Se quedó unos minutos en la acera observando el movimiento de la calle hasta que vio a un chico vendiendo caramelos. «Oye, la niña que vende frutas por aquí, ¿la conoces?». «¿Clarita?», respondió el muchacho. «Claro, está en la esquina de la plaza, al lado del puesto de periódicos». Augusto agradeció y fue hacia allí. El barrio parecía otro cuando se veía sin los vidrios oscuros del coche. Casas humildes, veredas rotas, gente apurada y cansada camino al trabajo. Y en medio de todo eso, allí estaba ella, sentada sobre una caja de madera, ordenando manzanas y naranjas en una cajita improvisada. El sol le daba de lleno en el rostro, pero su sonrisa no se movía. Había una calma en su expresión que él no sabía nombrar. Por un instante, Augusto se quedó quieto, observando. Un coche tocó la bocina detrás, pero él ni lo notó.
Cuando por fin se acercó, Clara levantó la cara y abrió los ojos sorprendida. «¡El señor de la panadería!», exclamó. «La tarjeta funcionó, ¿verdad?». «¿Funcionó?», respondió él con una sonrisa tímida. «Y gracias a ti, creo que muchas cosas empezaron a funcionar aquí dentro también». Se señaló el pecho, y ella rió sin entender del todo. «¿Vino a comprar más manzanas? En realidad, vine a ver cómo estás». «Estoy bien, y mi mamá también», dijo con orgullo. «Ayer pudo comer su primera sopa desde que se enfermó». Augusto sintió un nudo en el pecho. Aquella niña, que vivía con casi nada, aún encontraba motivos para dar gracias, mientras él, rodeado de lujos, pasaba los días quejándose. «¿Vives por aquí cerca?», preguntó. «Vivo allá, mire». Señaló una casita vieja al final de la calle, pero el techo gotea cuando llueve. Ponemos baldes. Es gracioso, parece que la casa canta. Él se rió y sintió vergüenza por hacerlo. Clara hablaba de su propia miseria como quien habla de un juguete roto, con naturalidad. Augusto se quedó en silencio por un momento, hasta que ella preguntó: «¿En qué trabaja usted?». Él dudó. Por primera vez, no sintió orgullo al responder. «Construcción». «¿Entonces usted es albañil?», preguntó emocionada. «Mi abuelo también lo era». Augusto tardó un segundo en procesarlo. Nadie lo llamaba albañil desde su juventud, pero la forma en que ella lo dijo no sonó como una ofensa, sino como respeto. «Sí, algo así», respondió. Clara sonrió y siguió acomodando las frutas. Una brisa suave despeinó los mechones sueltos de su cabello. Augusto observaba cada movimiento sin saber por qué. Era como si ver tanta sencillez le recordara lo que realmente importa. De repente, un ruido interrumpió el momento. Del otro lado de la calle, una mujer gritaba pidiendo ayuda. «¡Clara! ¡Clara!». Era la voz de la madre. Augusto se giró y vio a la mujer tambaleándose en la puerta de su casa, tosiendo fuerte. La niña corrió enseguida, dejando caer las frutas al suelo. Él fue detrás. La madre de Clara estaba pálida, con el rostro sudoroso y los ojos hundidos. «Mamá, acuéstate, ya vengo», dijo la niña intentando ayudarla. Pero la mujer perdió las fuerzas y casi se desplomó. Augusto corrió y la sostuvo por los hombros. «Tranquila, señora, respire». «Yo estoy bien», intentó decir, pero la voz se le quebró. Sin pensarlo, él la cargó y la llevó dentro de la casa. El lugar era sencillo, casi vacío. Un colchón gastado, una cocina vieja y un leve olor a medicinas y esperanza. Augusto miró alrededor y sintió el peso de la realidad. «Está así desde ayer», explicó Clara. «Iba a comprar un remedio, pero...». «¿No tenías dinero?», completó él. La niña asintió, avergonzada. El millonario sacó su teléfono. «¿Cómo se llama ella?». «Elena». «Doña Elena». «Bien». En minutos, llamó a un médico privado y pidió atención urgente. Clara lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Va a llamar a un doctor para nosotras?». «Claro que sí. Pero eso cuesta mucho, señor. Demasiado. Déjamelo a mí». Ella guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿Por qué lo hace?». «Porque alguien hizo algo por mí cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí». El médico llegó en media hora, la examinó, recetó medicinas y elogió a Clara por su valentía. Cuando se fueron, el sol ya caía. La niña lo miró con los ojos brillando, como si hubiera visto un milagro. «Gracias, señor. No me agradezcas. Tú me enseñaste lo que significa ser humano». Augusto salió de allí con el corazón acelerado. Ni él mismo sabía explicar lo que sentía. No era culpa ni lástima. Era algo más profundo. Era como si hubiera recuperado una parte de sí que llevaba enterrada años. En el coche, vio el atardecer reflejarse en los vidrios de las casas humildes. Pensó en toda la gente que alguna vez ignoró y en cómo aquella niña le había recordado que el valor de un hombre no está en su cuenta, sino en sus decisiones. Y fue en ese instante, solo, con el cielo tornándose naranja y las manos aún temblorosas, que decidió: no solo ayudaría a Clara y a su madre, iba a cambiar todo, de verdad.
Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Augusto conocía. Aquel hombre que antes empezaba las mañanas con reuniones, informes y órdenes cortas, ahora despertaba pensando en una niña de 8 años. El recuerdo de su gesto sencillo, esas monedas pequeñas, la frase «yo puedo pagar el pan», había cambiado su forma de ver las cosas. En la oficina nada tenía el mismo sentido. Los números de los reportes no lo entusiasmaban. Las ganancias récord, que antes lo llenaban de orgullo, ahora le parecían vacías, sin propósito. Durante una junta con inversionistas, las voces comenzaron a sonar lejanas, como apagadas. Su mente estaba en otro lugar. «Señor Augusto, ¿nos escucha?», preguntó uno de los directores. Parpadeó, despertando. Sí, claro, pero no estaba. La verdad era que ya no quería estar allí. Solo quería saber si Clara y su madre estaban bien. Esa noche, mientras cenaba solo, miró el plato caro frente a él y sintió un nudo en la garganta. La comida no tenía sabor. Empujó el plato, se levantó y fue hacia la ventana. Desde el balcón de su apartamento en el piso 27, veía las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Cada luz representaba una historia, una vida, un problema, una esperanza. Y entre todas, imaginó una pequeña casa con techo roto, donde una niña sonreía aunque el suelo estuviera mojado. A la mañana siguiente, tomó el coche y fue al barrio de Clara. Esta vez, sin traje. Llevaba una camisa sencilla, pantalones comunes. No quería ser el millonario, solo un hombre intentando reparar lo que se rompió dentro de él. Al llegar a la esquina, vio a Clara sentada en el mismo cajón, ordenando las frutas. Pero algo era distinto. Su madre, Helena, estaba cerca, pálida pero sonriendo. Parecía un poco mejor. «Mire quién volvió», gritó Clara, riendo. «El señor de la tarjeta». Él rió, algo incómodo. «¿Todavía me vas a llamar así?». «Pues sí, así lo conocí», dijo encogiéndose de hombros, divertida. «Y ahora la tarjeta pasa, ¿verdad?». «Ahora pasa», respondió. «Pero para ser sincero, aprendí que hay cosas que no se pueden comprar con ninguna tarjeta». La madre de Clara se acercó, apoyándose en una silla. «Usted es don Augusto, ¿verdad?», preguntó con voz débil. «El médico dijo que fue usted quien pagó la consulta. Solo hice lo que cualquiera haría». «No, no es lo que cualquiera haría», sonrió. «Dios lo mandó para cuidarnos». Augusto sintió el corazón apretarse. Él, que siempre había dudado de todo lo que no podía tocar, escuchaba ahora a una mujer sencilla hablar de destino con una fe que lo desarmó. No supo qué decir, solo asintió, con respeto. Clara le tiró del brazo. «¿Quiere ver algo?». Lo llevó hasta el fondo de la casa. Allí había un pequeño huerto con plantitas creciendo en latas de pintura cortadas por la mitad. «Yo planté esto para vender cuando crezcan. Vamos a tener un puestito solo nuestro», dijo con orgullo. «Así mamá ya no se enferma de tanto trabajar». Augusto se agachó y tocó la tierra. Aquellas plantas frágiles, luchando por espacio, eran el reflejo de la propia niña, creciendo incluso donde nadie creía que podía hacerlo. «¿Puedo ayudarte con esto?», preguntó él. «Claro», dijo Clara sonriendo. «Pero tiene que ensuciarse las manos también, ¿eh?». Él rió, se quitó el reloj caro y empezó a mover la tierra junto a ella. Helena, desde la ventana, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Aquel hombre, que parecía tener el mundo a sus pies, ahora se arrodillaba para ayudar a una niña a sembrar esperanza. «¿Tiene hijos?», preguntó Clara mientras acomodaba una ramita de menta. «Tuve», respondió en voz baja. «Pero viven lejos. ¿Y por qué no va a verlos?». Respiró hondo. «Porque dejé que el trabajo ocupara el lugar de mi familia. Cuando me di cuenta, ya era tarde». La niña guardó silencio un momento y luego dijo: «Si quiere, puedo compartir a mi mamá con usted. Ella cuida bien de todos». Augusto sonrió, pero el gesto le salió húmedo. Clara decía eso con una inocencia que dolía. Sin saberlo, ofrecía justo lo que faltaba en la vida de él.
cariño sincero, sin ningún interés. Antes de irse, dejó discretamente una bolsa con alimentos. Elena intentó rechazarla. «Usted ya hizo demasiado». «No hice nada», respondió él. «Solo estoy devolviendo lo que recibí». De vuelta en el coche, encendió el motor, pero no se movió. Se quedó mirando por el retrovisor. Vio a Clara volver a sentarse en el cajón, tarareando bajito mientras ordenaba las frutas. Y en ese instante entendió algo que nunca antes había comprendido. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que despiertas en los demás, y lo que los demás despiertan en ti. En los días siguientes empezó a visitar el barrio con frecuencia. A veces llevaba frutas nuevas, otras herramientas para el huerto, y otras simplemente se quedaba escuchando las historias de Clara y su madre. Ellas lo recibían siempre con la misma sonrisa sencilla, sin formalidades, y él, cada vez más, se sentía en casa. El hombre que antes vivía rodeado de aduladores descubría ahora el placer de escuchar sin prisa, de reír sin miedo y de sentirse útil sin tener que demostrar nada. Pero lo que aún no sabía era que ese reencuentro, que parecía casual, estaba a punto de transformar su vida para siempre. Porque pronto, la niña que le enseñó a ver el valor de lo simple también sería la razón de un gesto que todo el mundo notaría. Augusto empezó a volver al barrio todos los días. A veces, temprano en la mañana, observaba a la gente ir al trabajo, a los niños camino a la escuela, a los vendedores montando sus puestos. Era como si ese lugar, sencillo, ruidoso, lleno de vida, le hiciera sentir algo que el lujo jamás le dio: pertenencia. Pero no quería que nadie supiera quién era. No quería ser el millonario de la panadería, ni el hombre rico que ayuda por remordimiento. Quería hacer el bien en silencio, quería encontrarse a sí mismo, sin aplausos. Empezó con cosas pequeñas. Pagaba de manera anónima la leche que el almacén de la esquina llevaba a la casa de Clara. Compraba los medicamentos de Elena y pedía que los entregaran sin nombre. Dejaba sobres discretos en la escuela de los niños del barrio, con dinero suficiente para útiles. Nadie sabía de dónde venía la ayuda, y él quería que fuera así. Pero dentro de él crecía un miedo. Miedo a ser descubierto. Miedo de que, al revelar quién era, todo volviera a ser como antes. Apariencias, interés, distancia. Una tarde, mientras miraban el huerto, Clara comentó con una sonrisa: «Hay alguien bueno por aquí, ¿sabía?» «Ah, ¿sí?», preguntó él, fingiendo curiosidad. «Sí», dijo ella emocionada. «Tan bueno que anda ayudando a todos sin querer mostrarse». «¿Y cómo lo sabes?» «Lo siento», respondió con certeza. Todo empezó a mejorar de repente. Mamá tiene medicina, el vecino consiguió trabajo, la señora de la tienda dejó de llorar. Eso es Dios, pero también alguien con buen corazón. Augusto la miró y sonrió. A veces, Clara, quien ayuda no quiere ser visto. Lo sé, dijo mirando al cielo, pero creo que quien hace el bien no tiene por qué esconderse. La frase se le quedó atorada en la garganta. Por un instante quiso confesar la verdad. Quiso decirle que él era quien estaba detrás de todo, pero no pudo. Tenía miedo de romper aquella pureza, así que solo respondió: «Tal vez tengas razón». Mientras tanto, Elena mejoraba cada día. Ya podía caminar por la casa, preparar su café y hasta ayudar a su hija a vender frutas. Pero notaba algo distinto en Augusto, un cansancio en la mirada, una especie de culpa que él intentaba disimular con gestos amables. «Usted me parece un hombre que carga con un peso», dijo Elena una tarde tranquila. «Puede que sí», respondió él, «solo que no sé cómo soltarlo». «Haciendo el bien sin miedo», dijo ella. «El bien no es moneda de cambio, es libertad». Las palabras de Elena quedaron resonando en su cabeza. Y esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, una idea nació. Ya no ayudaría solo a ellas dos. Iba a cambiar la vida de todos los niños de aquel barrio, pero sin que nadie supiera que era él. Durante los meses siguientes, comenzó a organizar un proyecto en secreto,
Usando otra empresa, otro nombre, contrató arquitectos, compró un terreno vacío junto a la plaza y empezó la construcción. Era una escuela, sencilla, pero moderna, con biblioteca, computadoras, juegos y un comedor abierto todo el día. Todo gratuito. Los ingenieros se sorprendían con ese cliente misterioso que pagaba todo al contado y no quería su nombre en ninguna placa. Pero Augusto solo decía: háganlo como si fuera para alguien que aman. Mientras las obras avanzaban, seguía visitando a Clara y Elena, pero con el corazón cada vez más apretado. Sabía que tarde o temprano tendría que contar la verdad, y temía la reacción de ellas al descubrir quién era en realidad. Una mañana Clara apareció diferente. Tenía una mirada curiosa, sospechosa. «Señor, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Conoce al hombre que está construyendo la escuela cerca de aquí?» Augusto fingió sorpresa. «¿Qué escuela?» «Esa grande, con paredes de colores y columpios. El albañil dijo que es obra de un millonario». Él disimuló una sonrisa. «¿Ah, sí?» «Sí», respondió ella emocionada. «Y lo más loco es que el albañil dijo que ese hombre va a poner el nombre de una niña en la entrada. Una niña que se llama Clara». El corazón de Augusto se detuvo un segundo. Sintió que su secreto se desmoronaba, pero la niña siguió hablando. «Debe ser coincidencia, ¿no?» Tragó saliva. «Debe serlo». En los días siguientes, todo el barrio empezó a hablar. Los vecinos especulaban quién era el benefactor misterioso. Algunos decían que era un político, otros un empresario extranjero, pero nadie acertaba. Una tarde, mirando el atardecer desde la ventana de su apartamento, Augusto comprendió que ya no podía seguir ocultándose. El proyecto estaba casi terminado, y aunque el anonimato lo hacía sentir a salvo, entendió que esconder el bien era también seguir escondiéndose de sí mismo. A la mañana siguiente condujo hasta la obra. Los obreros lo reconocieron, y él les pidió silencio con un gesto. Entró en la escuela aún en construcción, caminando por los pasillos de paredes blancas y olor a pintura fresca. Cada aula parecía una respuesta a sus propias culpas. Mientras pasaba la mano por los pupitres nuevos, pensó en lo curioso que es el destino. Una tarjeta rechazada lo había llevado hasta allí, y una niña, con unas pocas monedas, le había enseñado más que cualquier libro de negocios. En ese momento decidió qué hacer. La escuela pronto se inauguraría, y él mismo contaría la verdad. Pero no como empresario. Quería que Clara entendiera de la manera correcta por qué todo eso existía. Así, el hombre que antes buscaba ser visto por todos estaba a punto de ser reconocido solo por una niña, la única que lo había visto de verdad cuando nadie más lo hacía. La obra avanzaba rápido. Las paredes ya tenían color. El patio empezaba a llenarse de vida, y los niños del barrio se reunían cada día frente a la reja para mirar lo que nacía allí. Augusto, desde lejos, observaba todo con una mezcla de orgullo y temor. Era la primera vez en años que construía algo sin pensar en ganancias, y curiosamente, era el único proyecto que le daba paz. Su vida había cambiado por completo. Las ropas de marca quedaron guardadas. Despidió al chofer, empezó a conducir su propio coche, a caminar más, a saludar a la gente en la calle. El hombre que antes ni recordaba el nombre de sus empleados, ahora preguntaba por sus hijos. Escuchaba historias simples y prestaba atención de verdad. En la empresa, todos lo notaban diferente. «¿Está bien, señor Augusto?», preguntaba el director financiero. «No ha ido a las reuniones, no pregunta por los contratos». «Estoy mejor que nunca, solo ocupado con algo que realmente tiene sentido». Y era cierto. Las reuniones millonarias ya no le decían nada. Los informes, los objetivos, las cenas de negocios, todo le parecía insignificante ahora. Pasaba las tardes visitando comunidades, observando familias, ayudando en silencio donde podía, sin cámaras, sin titulares. Descubrió que dar sin ser visto es la forma más pura de libertad, y lo que más lo sorprendía era cómo eso lo transformaba por dentro. Se descubría sonriendo por cosas simples,
Le daban ganas de conversar, de escuchar las risas de los niños jugando, de tocar la tierra en los huertos de Clara. Poco a poco, el hombre frío y arrogante que había sido se disolvía, y un nuevo Augusto nacía, sin prisa, como alguien que por fin aprendía a respirar fuera de la burbuja de su propio ego. Clara notaba el cambio, aunque no lo entendía del todo. «Señor, usted anda distinto». «¿Distinto cómo?», preguntó él. «Antes hablaba poco y miraba al suelo. Ahora habla sonriendo y mira a los ojos». Él rió. «Creo que es porque alguien me enseñó a ver mejor». «¿Quién?». «Una niña que creía que podía pagar un pan». Clara se rió fuerte tapándose la boca. «Yo de verdad lo creía». La escena era simple, pero tenía un significado enorme. Esa niña le había devuelto la humanidad que el dinero le había robado. Y ahora, cada vez que la miraba, Augusto sentía que debía hacer más. No para compensar, sino para seguir creciendo como persona. Mientras tanto, la escuela se terminaba. Elena ayudaba en todo lo que podía. Cosía cortinas, organizaba donaciones y se empeñaba en preparar café para todos los obreros. Clara llevaba frutas y contaba historias a los niños que pasaban por allí. Todo el barrio respiraba una esperanza nueva, pero nadie imaginaba quién era el responsable. La víspera de la inauguración, Augusto pasó la noche sin dormir. La escuela estaba iluminada, los detalles listos, y el portón principal tenía una placa cubierta por una tela blanca. En su pecho se mezclaban la ansiedad y el miedo. Era el momento de mostrarse, de demostrar lo que el dinero puede hacer cuando deja de ser vanidad y se convierte en propósito. Por la mañana se vistió con ropa sencilla, sin traje, sin reloj caro, sin escoltas. Tomó su coche y fue al barrio. Cuando llegó, la calle estaba llena. Las familias esperaban el inicio de la ceremonia. Clara y Elena estaban en la primera fila, sonriendo, sin tener idea de lo que estaba por suceder. El alcalde hablaba al micrófono, agradeciendo al generoso benefactor que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero en ese momento, Augusto entendió que el anonimato ya no era valentía, era miedo. Miedo de enfrentar su propio pasado, y él no quería seguir viviendo escondido. Subió despacio al escenario. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos lo reconocieron por reportajes antiguos, otros solo lo miraban con curiosidad. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo: «Hace unos meses mi tarjeta fue rechazada en una panadería. La gente rió sin comprender a dónde quería llegar. Y ese día, por primera vez, también fui rechazado como ser humano». Su voz tembló, pero continuó: «Una niña me tendió la mano cuando todos se reían. Y entendí que el dinero que tanto valoraba nunca compró lo que realmente importa: dignidad, compasión, respeto». El silencio se hizo entre el público. Clara abrió los ojos de par en par. Elena se llevó la mano a la boca. Él siguió hablando. «Esta escuela existe por ella, porque fue esa niña, con unas pocas monedas y un corazón enorme, quien me enseñó el verdadero valor de la generosidad». Hizo una señal, y los empleados retiraron la tela que cubría la placa. La gente aplaudió al leer el nombre: Escuela Comunitaria Clara Luz. Clara se quedó inmóvil. Las lágrimas le corrieron por el rostro sin aviso. Corrió hacia él, subió al escenario y lo abrazó con fuerza. «¿Era usted?», preguntó entre sollozos. «Era yo», respondió sonriendo. «Pero, en el fondo, fuiste tú quien construyó todo esto». El público se puso de pie para aplaudir. Elena lloraba. Los fotógrafos capturaban el momento, pero Augusto apenas lo notaba. En ese abrazo, todo cobraba sentido. Ya no había millonario ni niña pobre, solo dos personas que se encontraron justo donde el orgullo muere y el amor nace. Aquella tarde, el hombre que había vivido de la vanidad se liberó de su pasado. Donó parte de su fortuna para mantener la escuela y otras instituciones similares. Vendió su coche de lujo, cambió su apartamento por una casa sencilla cerca del barrio donde todo empezó. Y todos los días iba allí, se sentaba en el patio y escuchaba las risas de los niños.
Ya no necesitaba reconocimiento. La paz que buscó toda su vida estaba en ese sonido, el sonido de la inocencia que casi había perdido. La multitud seguía aplaudiendo cuando Clara soltó el abrazo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su sonrisa temblaba, como si no supiera si reír o llorar. Elena, conmovida, se acercó despacio al escenario, apoyada en una de las maestras. «Le dije que Dios lo mandó para cuidarnos», dijo con la voz quebrada. Augusto se inclinó y tomó sus manos. «No, doña Elena, fue él quien me envió a ustedes para que aprendiera a ser humano». Los flashes de las cámaras se mezclaban con el sonido de los aplausos, pero el silencio interior que lo invadía era más fuerte. Durante toda su vida, Augusto creyó que el reconocimiento era poder, pero allí, frente a esa multitud, y a la niña que un día lo salvó de su propia arrogancia, comprendió: el verdadero poder es transformar la burla en gratitud. Esta escuela, continuó con el micrófono en la mano y la voz firme, no es un regalo, es una disculpa. La gente se miró entre sí. Él prosiguió: perdón por haber sido el tipo de hombre que solo veía valor en quien podía ofrecer algo. Perdón por olvidar que cada persona tiene una historia, y perdón por haber tardado tanto en entender que el dinero no vale nada si no toca vidas. El público guardó silencio. Algunos lloraban, otros bajaban la cabeza, reflexivos. Augusto respiró hondo y concluyó: esta escuela lleva el nombre de una niña que me recordó lo que significa ser humano, que me enseñó que un corazón generoso vale más que cualquier tarjeta. Clara sostenía la chaqueta de él con fuerza, como si temiera que ese instante terminara. El alcalde, visiblemente emocionado, se acercó y dijo al micrófono: en todos mis años de servicio público, nunca vi algo tan hermoso. Usted no solo construyó una escuela, señor Augusto, usted reconstruyó todo un barrio. Los aplausos regresaron, más intensos, llenos de emoción. La gente gritaba el nombre de Clara. Los niños corrían alrededor del escenario, riendo, repitiendo su nombre al unísono. Clara Luz, Clara Luz. Se sonrojó sin saber qué hacer. Augusto se agachó y susurró: te aplauden porque le mostraste al mundo lo que es el valor y la valentía. La niña lo miró con los ojos brillantes y respondió: yo solo compré un pan. Él sonrió. A veces, así es como empieza el destino, con un gesto pequeño que lo cambia todo. Después de la ceremonia, la gente quería tomarse fotos, abrazarlo, darle las gracias, pero Augusto ya no parecía el mismo hombre de las viejas cámaras. No posaba, solo sonreía, de manera natural, con la ligereza de quien finalmente entendió que el mayor lujo del mundo es la paz interior. Mientras el sol se ocultaba detrás del edificio nuevo, caminó por los pasillos de la escuela. Las aulas olían a pintura fresca y esperanza. Había dibujos pegados en las paredes con frases simples: estudiar es creer, la bondad es fuerza, un gesto cambia el mundo. Clara lo seguía saltando de alegría. ¿Habrá clase todos los días?, preguntó. «Todos los días», respondió él. «Y no faltará comida, ni cuadernos, ni cariño». Elena, parada en la puerta, lo observaba con los ojos brillando. «Usted hizo más que construir un edificio. Dio futuro a quienes nunca lo tuvieron». Augusto se acercó y le habló bajo para que solo ella escuchara. «Ustedes me dieron algo más grande que un futuro. Me dieron sentido». Afuera, los reporteros se amontonaban. Querían saber cuánto gastó, cuánto valía el proyecto, cuántos millones invirtió. Pero esta vez no respondió con números. Miró a la cámara y dijo: «El valor de esto no se mide en dinero, se mide en sonrisas». La frase recorrió todo el país. La historia se contó en periódicos, programas de televisión y redes sociales. Pero lo que más impresionaba no era el valor de la donación, sino el detalle que lo inició todo. Una niña ofreciendo monedas para pagar el pan de un hombre humillado. La imagen de aquel día volvió a circular. El gerente de la panadería, arrepentido, buscó a Augusto para disculparse. «No sabía quién era usted. No importa.
respondió él. Ese día yo tampoco sabía quién era. Pasaron semanas. La escuela se convirtió en un punto de esperanza del barrio. Familias enteras se inscribieron, maestros voluntarios aparecieron y empresas comenzaron a donar materiales. Su gesto inspiró a otros. Era como si el bien se hubiera esparcido en una cadena invisible, conectando corazones. Una tarde, Augusto llegó más temprano a la escuela. Encontró a Clara dibujando en el patio. En el papel, un hombre y una niña sostenían una manzana. «¿Qué es esto?», preguntó. «El comienzo de nuestra historia», respondió ella sonriendo, «porque el final todavía no llegó». Él se arrodilló a su lado y miró el dibujo. Por un momento sintió ganas de llorar, pero en vez de eso, solo respiró hondo y dijo: «Entonces, prometo que el final será hermoso». El sol doraba el patio y el sonido de los niños jugando llenaba el aire. Era el mismo sonido que un día intentó comprar con lujo, pero que solo encontró cuando aprendió a amar lo simple. Augusto Meneses, el millonario que un día tuvo la tarjeta rechazada, ahora era conocido como el hombre que enseñaba que la generosidad no tiene precio. Y Clara, la niña de la manzana, creció siendo recordada como la pequeña que le mostró a un adulto lo que es la grandeza. Ese pequeño gesto, una mano extendida y unas monedas inocentes, había cambiado el destino de cientos de personas. Y esa noche, cuando las luces de la escuela se apagaron y el patio quedó vacío, una placa de bronce brillaba discretamente bajo la luna, con una frase escrita por él: «El valor de un hombre no está en el límite de su tarjeta, sino en la capacidad de compartir lo poco que tiene». Pasaron los años desde aquel día. La escuela Clara Luz creció. Lo que empezó como un pequeño edificio blanco, con un patio sencillo, se convirtió en un centro de aprendizaje que transformaba el destino de decenas de familias. Las paredes coloridas ahora albergaban niños sonrientes, maestros apasionados y sueños que antes no existían. Y en medio de todo eso, Augusto seguía allí, ya no como empresario poderoso, sino como el hombre que regaba plantas en el jardín, ayudaba en la biblioteca y llevaba café al equipo cada mañana. El traje se convirtió en camisa de algodón. El reloj caro fue reemplazado por una sonrisa tranquila. La gente aún lo llamaba Señor Augusto, pero él insistía: «Solo Augusto está bien». Su transformación era visible, pero el cambio más profundo era silencioso. Finalmente se había convertido en el tipo de hombre que le hubiera gustado conocer de joven. Clara creció. Ahora adolescente, estudiaba en la misma escuela que llevaba su nombre. Era una de las mejores alumnas. Soñaba con ser profesora. Siempre decía que quería enseñar lo que el corazón aprende cuando el mundo intenta enseñar lo contrario. Una tarde, la encontró sentada en el patio, observando a los niños pequeños jugar en los columpios. El viento soplaba suave y el olor a tierra mojada se mezclaba con las risas. Se acercó con un cuaderno en las manos. «¿Otra vez escribiendo?», preguntó él, sonriendo. «Es un trabajo sobre gratitud», respondió ella. «La maestra nos pidió contar una historia que cambió nuestra vida». «¿Y cuál vas a contar?». Ella lo miró y respondió con calma: «La historia del hombre que aprendió a ser bueno después de que su tarjeta fue rechazada». Augusto rió, sorprendido. «¿Todavía recuerdas eso?». «Nunca lo olvidé». Se sentó a su lado. «¿Sabes, señor? Ese día cambió todo para mí también». «¿Para ti?», preguntó curioso. «Pero fui yo quien aprendió contigo». «Es que…», hizo una pausa. «Yo pensaba que la gente rica no sentía vergüenza. Y ese día vi que todos sienten. Vi que el dinero no protege a nadie del dolor». Augusto guardó silencio un instante. Esa niña se había convertido en joven, pero aún conservaba la misma sabiduría natural que lo había desarmado años atrás. «¿Sabes, Clara?», dijo él mirando al horizonte. «Pasé la mitad de mi vida intentando ser respetado y la otra mitad intentando entender qué es realmente el respeto». «¿Y lo descubriste?». «Lo descubrí», sonrió. «Respetar es mirar a alguien y ver un espejo.
aunque el reflejo sea diferente al tuyo. Ella asintió, emocionada. La campana de la escuela sonó y los niños corrieron por los pasillos. Un grupo gritó su nombre. «Tía Clara, tía Clara». Augusto lo observó con los ojos brillantes. El tiempo había hecho su trabajo. Transformó a la niña de las monedas en un referente y al hombre arrogante en un mentor silencioso. Al final de la tarde, Elena apareció con una cafetera. «Aún recuerdo cuando llegó aquí por primera vez», dijo ella sirviendo 2 tazas. «Ni siquiera parecía el mismo hombre. Y tal vez realmente no lo era. La vida es curiosa, ¿verdad?», dijo ella sonriendo. «A veces, Dios rompe nuestro orgullo para dejar espacio a la humildad». Él sostuvo la taza con ambas manos y respondió, «Y a veces usa a una niña con una manzana para hacerlo». La risa de los 3 se mezcló con el sonido del viento. La escena era simple, pero contenía todo lo que importaba: paz, cariño y gratitud. Al final del día, Clara se fue a casa con su madre. Augusto se quedó solo en el patio, observando cómo el cielo cambiaba de color. El sol se ocultaba detrás de los árboles, esparciendo tonos dorados por las paredes de la escuela. Allí, donde antes había vacío, ahora había propósito. Sacó el celular y abrió una foto antigua de la inauguración, cuando Clara lo abrazaba con el rostro cubierto de lágrimas. La miró unos segundos y susurró: «Gracias». El viento sopló más fuerte, moviendo la placa de bronce en la entrada. Las últimas luces del día se reflejaban en las palabras grabadas. El valor de un hombre no está en el límite de la tarjeta, sino en la capacidad de compartir lo poco que tiene. Él sonrió, cerró los ojos y respiró profundo. Por dentro se sentía completo. En los días siguientes, el nombre Escuela Clara Luz se difundió por toda la ciudad. Otras comunidades comenzaron a seguir el ejemplo. Empresarios, inspirados por la historia, crearon nuevos proyectos sociales. Y, poco a poco, el gesto de una niña que quiso pagar un pan se transformó en un movimiento de generosidad que cruzó fronteras. Pero para Augusto, el mayor premio era ver la sonrisa de los niños cada mañana. Caminaba entre ellos como quien pisa suelo sagrado. Sabía que ese era el legado que realmente importaba. No el dinero, ni los edificios, sino el amor que se multiplica cuando encuentra humildad. En una de las últimas escenas de su vida, se sentó en el mismo banco del patio donde conoció a Clara años antes. El sol se estaba poniendo, el cielo naranja, los niños jugaban, y él cerró los ojos, dejando que el sonido los llenara todo. Una niña pequeña se acercó, sosteniendo una manzana. «Toma, señor, es para usted». Él abrió los ojos, sorprendido, y sonrió. Tomó la fruta con cuidado, como quien sostiene el tiempo en sus manos. «Gracias, querida». Y cuando ella salió corriendo, riendo, él miró al cielo y murmuró: «Parece que el mundo nunca se cansa de enseñarme». La tarjeta del millonario fue rechazada, pero fue ese día cuando aprendió el verdadero valor de la vida.